Amados hermanos, los saludo con la paz del Señor. Gloria a Dios por este momento, queridos hermanos, amada comunidad cristiana de Jesús, Hijo del Altísimo. De verdad que siento gran emoción, gran gozo de poder compartir nuevamente la palabra del Señor. Y es un privilegio, pues, un honor que el Señor derrama en nuestras vidas y de verdad, querido hermano, quiero sentirme una herramienta útil en las manos del Señor para que su palabra llegue a nuestros corazones, para que aprendamos, para que crezcamos, para que nos demos cuenta todas las vivencias que estamos teniendo ahora y los propósitos del Señor en nuestras vidas. Queridos hermanos, yo te invito a que guardes este momento con mucha reverencia ante la presencia de Dios y que ofrendemos este tiempo para compartir la palabra. Deja de hacer cosas que no son tan importantes como ofrendar este tiempo a la palabra del Señor, concentrarte, entregarle toda tu atención, todo tu pensamiento, todo tu sentimiento, todos tus sentidos, todo para el Señor. Yo te invito a que tal vez tomes asiento, tal vez estés en un momento tranquilo. Por ahí estás solo, querido hermano, querida hermana, o tal vez estás compartiendo esta palabra con amigos o con familia. Pues dediquemos este tiempo para ofrendárselo al Señor. Para eso empecemos orando. Para eso empecemos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, querida familia. Para que nos postremos ante la presencia de nuestro Señor. Para que permanezcamos ante Él sin nada de qué avergonzarnos. Y por eso yo te invito a que cierres tus ojos. Si deseas, agachas la cabeza y le decimos al Padre: Papá amado, gracias. Gracias por nuestras vidas, gracias por este momento. Quiero ofrendarte este tiempo, Señor. Quiero solo pensar en tu palabra y dedicarte todos mis sentidos y mi entendimiento, Padre, a la revelación de tu palabra. Vengo a ti, amado Señor, con un corazón agradecido por las bendiciones y por todo lo que nos das. Así también te quiero pedir perdón, Señor, por mis faltas, por cada una de ellas, Señor. Limpia mis manos y purifica mi corazón. Padre amado, me sujeto, Señor, a tu palabra. Someto mis pensamientos y mi voluntad a tu voluntad, Padre. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que está oyendo esta palabra, Señor. Pues que tu Espíritu Santo llene nuestro entendimiento, llene nuestro espíritu y seamos, Señor, reconfortados en tu palabra. Seamos, Señor, alimentados. Seamos, Padre, desafiados para que seamos cada vez mejor, para que crezcamos y alcancemos estatura de varón perfecto. Gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad y esta libertad que nos das de escuchar tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. Gloria y honra sean para ti, Señor. Bendito eres. Exaltado sea siempre por mi espíritu, Señor. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, esta mañana tenemos un día maravilloso en el cual Dios está permitiendo que compartamos una palabra. El título de esta prédica, queridos hermanos, dice así: la gracia de Dios en el sufrimiento. La gracia de Dios en el sufrimiento. Queridos hermanos, yo quiero que leamos Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Te das cuenta lo que dice la palabra del Señor, querido hermano? Mas el Dios de toda gracia, ¿verdad? Y nos dice después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Queridos, vamos a hablar de la gracia de Dios en el sufrimiento. Pues estamos viviendo unas épocas bastante especiales, queridos hermanos. Las circunstancias alrededor nuestro han generado, estoy seguro, en tu vida, en tu familia, cercanos a ti,
Momentos de mucha angustia, momentos de mucha preocupación, momentos inesperados, ¿verdad? Esta pandemia, este virus, nos tiene la vida en un hilo, ¿verdad? Preocupados debido a esta pandemia y por las medidas que los gobiernos de los países y los gobiernos de las ciudades han tomado, pues muchos, queridos, muchos, aparte de la enfermedad que ha podido afectar nuestros cuerpos o que estamos cuidándonos, pues hemos podido o tal vez seguimos sufriendo los resultados, las consecuencias de medidas drásticas respecto a nuestros trabajos. Hemos podido perder nuestros trabajos, hemos podido tener dificultades y bueno, estamos sufriendo. Y lo que queremos aprender esta mañana es cómo la gracia de Dios se manifiesta en el sufrimiento. Hay veces en la lógica humana que nosotros manejamos con mucha habilidad, pues vemos sufrimiento en mucha gente que en nuestra limitada evaluación, pues decimos que tal vez se lo merece, ¿verdad? Conocemos tal vez gente que anda en el pecado, que no lleva un testimonio de vida ejemplar, personas que sabemos están involucradas en pecados graves y cuando vemos sufrimiento en este tipo de personas, queridos hermanos, en esa limitación evaluativa que tenemos, a veces justificamos ese sufrimiento y decimos, esta persona está sufriendo porque, bueno, de alguna manera se lo merece, decimos, ¿verdad? De alguna manera vive en el pecado y pues ahí viene un poquito la mano, la disciplina de Dios, ¿cierto? Pero querido hermano, querida hermana, tú eres hijo de Dios, estoy seguro, tú eres hija de Dios. Somos una comunidad, somos un cuerpo de Cristo que de alguna manera nos consideramos hijos de Dios, nos consideramos personas obedientes a la palabra, comprometidos, discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero estoy seguro de que tú también sufres. Yo también sufro. Es decir, todos de alguna manera estamos sufriendo. Y es lo que el Señor esta mañana quiere revelarnos a nuestro corazón. Muchos cristianos, queridos amigos, estoy hablando de hijos de Dios, se sienten confundidos ante esta situación porque sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios es justo, sabemos que Dios bendice, sabemos que Dios da, Dios nos protege, Dios nos prospera, Dios es todopoderoso, etcétera, etcétera, queridos. Hay muchos calificativos, muchas esencias de Dios que hablan del favor de Dios hacia nosotros, hacia los hijos de Dios. Sin embargo, cada uno de nosotros creemos que cuando nos pasa algo que no nos gusta o no está en nuestro plan o no estamos en el control, nos preguntamos, ¿por qué permite Dios que sufra yo? ¿Por qué siento que Dios me ha abandonado? ¿Por qué Dios se olvidó de mí? ¿Qué pasa con Dios si soy su hijo? Hay tantas promesas, ¿verdad? Hemos estado viendo las promesas de Dios. ¿Y por qué Dios está permitiendo el sufrimiento en mi vida? Estas preguntas a veces nos desconciertan, ¿verdad? Pero esta mañana, queridos hermanos, vamos a resolver estos malentendidos que tenemos con Dios y comprenderemos que el sufrimiento no es un olvido o un descuido de Dios, queridos, sino más bien es su gracia en nuestras vidas, que por medio de Él, es decir, por medio del sufrimiento, es que Dios quiere perfeccionarnos, es que Dios quiere afirmarnos, es que Dios quiere fortalecernos, es que Dios quiere hacernos estables, seguros, firmes. ¿Te das cuenta? En la limitación de nuestro pensamiento y de nuestros sentimientos, queridos hermanos, y en ese orgullo carnal que nosotros tenemos, creemos que los sufrimientos que tenemos, las pruebas, los refinamientos que vivimos nosotros, queridos, es porque Dios se ha descuidado de nosotros o porque Dios está permitiendo algún castigo sobre nuestras vidas. Cuando en realidad vamos a entender esta mañana, vamos a entender en esta prédica de que el sufrimiento es la muestra de la gracia de Dios porque hay un propósito más grande de Dios sobre cada uno de nosotros. Queridos, Dios está en control de todo. Dios está en el cuidado de cada uno de nosotros. Dios nos ama, es verdad. Dios es justo, es verdad. Dios bendice, es verdad.
¿Sufrimos? Es verdad también. Todos tenemos un nivel de sufrimiento. Pero aquel sufrimiento que Dios está permitiendo en tu vida, en mi vida, estoy seguro, querido hermano, querida hermana, que tiene un propósito celestial para purificarnos y salvarnos. ¿Te das cuenta el propósito de Dios en el sufrimiento? Es decir, la gracia de Dios está también expresada en el sufrimiento que estás teniendo, que estás experimentando en este momento. Porque hay un propósito celestial de purificación y de salvación. Estas pruebas, queridos, este refinamiento son la mayor gracia de Dios para ti y para mí. ¿Escuchas esto? Márcalo, queridos. Las pruebas y refinamientos que nosotros sufrimos son la mayor gracia de Dios en nuestras vidas. Pero pastor, esto está medio complicado, qué contradictorio. Ninguna contradicción, queridos hermanos. Las pruebas y los refinamientos que tenemos en nuestra vida es la mayor gracia de Dios expresada para nosotros. Es una gran bendición. ¿Qué quiere decir pruebas? Pues pruebas ya sabemos lo que son. Pues son tipo exámenes para comprobar el buen funcionamiento de hijo de Dios que somos, queridos. Somos sometidos a pruebas para que seamos evaluados qué tan buen hijos de Dios somos. Somos refinados, es decir, el proceso de refinación siempre conlleva sufrimiento, queridos. El proceso de refinación normalmente de los materiales que nosotros conocemos aquí en la tierra son sometidos a altísimas temperaturas para refinar un metal, por ejemplo. ¿Y qué quiere decir refinar algo? Es hacerlo más fino, es hacerlo más puro, ¿verdad? Es someterlo a grandes pruebas para eliminar sus impurezas, para eliminar aquellas mezclas que lo contaminan. Hacerlo puro, hacerlo fino. Entonces las pruebas o refinaciones que nosotros sufrimos, queridos, es para hacernos más finos, es para hacernos más puros. Entonces la gracia de Dios está expresada claramente en los sufrimientos, queridos. Escucha lo que dice Isaías 48:10. Es tan interesante, queridos, cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Dice así: he aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. ¿Te das cuenta? En la versión internacional dice: mira, te he refinado, pero no como a la plata, te he probado en el horno de la aflicción. Queridos hermanos, Zacarías 13:9 dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. ¿Te das cuenta el propósito celestial de Dios en esto de meternos al fuego, de probarnos, de refinarnos, queridos? ¿Saben? Acaba de revelarnos Zacarías una gran palabra en el sentido de que ya nos muestra el propósito de Dios, el ponernos a prueba y el refinarnos, queridos. Porque escucha cómo termina la segunda parte de este versículo de Zacarías 13:9. Él invocará mi nombre y yo le oiré. ¿Te das cuenta? Fue metido a fuego, lo fundió, lo probó como al oro, dice. Y después de todo este proceso, queridos, Él invocará mi nombre y yo le oiré. ¿Te das cuenta que necesitamos todo este proceso de prueba y refinación, esta expresión de la gracia de Dios, para que nosotros invoquemos el nombre de Jehová y Él nos escuche? Y Dios va a decir, escuchen lo que dice la palabra, Dios va a decir: pueblo mío. Él va a decir: hijo mío. Y Él dirá, dice la palabra: Jehová es mi Dios. ¿Te das cuenta que haberte sometido a pruebas de fuego, a fundirse como se funde la plata y probarse como se prueba el oro, nos hace revelar y nos hace tan puros que Dios dice: este es mi hijo, y nosotros declaramos: Jehová es mi Dios? Queridos, la gracia de Dios se expresa en el sufrimiento. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Podemos ver entonces claramente, queridos hermanos, de las palabras de Dios, que su voluntad está en permitir que suframos. Es decir, la voluntad de Dios es que suframos. Yo no sé en qué área de tu vida estás sufriendo.
en este momento, querido hermano, querida hermana. Yo no sé si sufres tú o sufre alguien en tu familia, pero con certeza puedes estar experimentando sufrimiento. Quizá una enfermedad en ti, quizá una enfermedad en alguien cercano a ti, alguna dolencia, algunos malestares, quizá tu trabajo, no sé en qué estás sufriendo, quizá la provisión hacia tu hogar ha trastabillado y estás sufriendo, estás preocupado. Quizás problemas dentro de tu familia, quizás problemas dentro del relacionamiento familiar, quizás con tu esposo, con tu esposa, quizás algún problema con tus hijos, quizás algunas actitudes que tus hijos están tomando y que te hace sufrir demasiado, como mamá, como papá. Quizás algún problema judicial, querido hermano, querida hermana. No lo sé. Más bien, yo quiero que cierres tus ojos. Yo quiero que cierres tus ojos en este momento e identifiques qué sufrimiento estás padeciendo en este momento. ¿Qué es? ¿Enfermedad? ¿Dolencias? ¿Provisión? ¿Trabajo? ¿Familia? ¿Problemas judiciales? Querido hermano, querida hermana, ¿sabes qué? Yo te digo una cosa esta mañana. El único propósito de Dios es solo purificarnos y salvarnos. Es decir, el sufrimiento que Dios está permitiendo en tu vida es un tesoro precioso que Dios te ha otorgado gracias a su gracia. Gloria a Dios, queridos hermanos. Pero pastor, esta palabra está loca. Sí, queridos, la palabra del Señor sale de todo parámetro de entendimiento humano. ¿Por qué? Porque Dios tiene siempre propósitos celestiales, inclusive la expresión de su gracia en medio del sufrimiento. Pero cuidado, hermano, cuidado, hermana. No es que yo tenga que buscar sufrir para entrar en la gracia del Señor. Cuidado que estés pensando que te debes cortar con cuchillo algún miembro que tienes, tus manos, tus piernas, no lo sé, querido, pero no es eso lo que estoy diciendo. No es que yo tengo que buscar sufrir para entrar en la gracia del Señor, no. Yo camino en obediencia, pero Él permite la prueba. Él permite el refinamiento a cada uno de nosotros de manera que Él decide la manera que Él quiere darnos su gracia. Por eso muchas veces, queridos, nos preguntamos ¿por qué sufro tanto yo y mis otros hermanos no sufren como yo? Querido, deja que Dios cumpla su propósito en tu vida de acuerdo a su voluntad, en la intensidad de su gracia en tu vida. Tú nada más y yo nada más debemos obedecer al Señor, caminar ese camino. ¿Vamos a tener sufrimiento? Sí. Esos sufrimientos son la expresión de la gracia del Señor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el único propósito celestial que Dios tiene en las pruebas y en el refinamiento en nuestras vidas es hacernos más puro, es purificarnos, es fortalecernos, es afianzarnos, ¿verdad? Es salvarnos. La realidad es que cuando nos enfrentamos, queridos, a dificultades como perder nuestro trabajo, dificultades financieras, o perdemos a un ser querido. ¿Te das cuenta? En esta pandemia, mucha gente está perdiendo a un ser querido. Mucha gente se está preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué se me ha ido mi esposo? ¿Por qué ha muerto mi esposa? ¿Por qué han muerto mis hijos? ¿Por qué ha muerto este pariente? ¿Verdad? O por ahí tienes una dolencia, por ahí te han descubierto una enfermedad, por ahí estás con una enfermedad que ni encuentran cuál es la fuente de los dolores y de los problemas de salud que tienes. Pero todo esto, queridos hermanos, normalmente nos lleva a quejarnos contra Dios. Perdemos nuestra fe o incluso no estamos dispuestos a dedicarnos más a Él y nos alejamos. Cuando la desgracia golpea a nuestras familias o ocurre alguna calamidad, nos quejamos de Dios, queridos, porque algo afecta a nuestros intereses personales. Somos tan egoístas que solo vemos los intereses personales y no nos hemos preguntado qué interés tiene Dios por la calamidad que yo considero estoy sufriendo. Discutimos nuestro caso y nos peleamos, y en casos graves hasta traicionamos a Dios y abandonamos nuestra fe. Queridos, la gracia de Dios es expresada en el sufrimiento. Dios ha declarado en muchas ocasiones que Él requiere que sigamos su camino y nos ha exigido que amemos al Señor
con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice Mateo 22:37. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente. ¿Verdad? ¿Y qué es amar al Señor? ¿Cómo le expreso mi amor al Señor? Pues Juan 14:21 me lo declara. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Correcto. Obediencia es igual a amar a Dios. Cuando Dios actúa, queridos, de acuerdo con nuestros cálculos, le damos gracias y lo alabamos, estamos tranquilos. Pero cuando no lo hace, desarrollamos reclamos y quejas acerca de Dios o incluso lo traicionamos. Queridos hermanos, si esta es nuestra reacción ante el sufrimiento, esto nos muestra cuán profundamente Satanás nos ha corrompido. Podemos ver que lo que vivimos está muy lejos de lo que Dios requiere de nosotros y que somos totalmente indignos de recibir las bendiciones y la aprobación de Dios. Sin embargo, a través de las pruebas y refinamientos podemos experimentar la santidad y la justicia de Dios y sentir cuántas adulteraciones hay en nuestra fe en Él. Sí, justamente, una vez expuestos a través de las pruebas, podemos ver que nuestra corrupción es demasiado grande y que nuestras deficiencias son demasiadas. Las pruebas y las refinaciones nos exponen nuestra falta de fe, exponen nuestros egoísmos, exponen nuestra carnalidad. ¿Verdad? Y las deficiencias son demasiadas en nuestro ser. Y seguramente el propósito celestial es, ante esta desnudez y corrupción de nuestra fe, queridos, que reflexionemos y nos acerquemos a Dios en humillación, en perdón y en oración. Después de esa experiencia, no solo obtenemos comprensión de nosotros mismos. Después de esta experiencia de pruebas y de refinaciones, no solo obtenemos comprensión del carácter de Dios. Por supuesto, nos volvemos más maduros, más estables, más firmes. Nuestros caracteres impulsivos, arrogantes, egoístas y engañosos son derribados. Y solo entonces podemos entender verdaderamente que mientras que las pruebas y el refinamiento nos causan un sufrimiento carnal, es verdad, un sufrimiento carnal, el fruto que da en nosotros es salvación y purificación, que son muy beneficiosas y edificantes para nuestras vidas. También podemos ver esto por las experiencias, queridos, de los santos, de las personas mencionadas en la Biblia. Y vamos a hacer referencia a dos nombres. Dios le prometió a Abraham, vamos a hablar de Abraham. Dios le prometió a Abraham que le concedería un hijo, Isaac, ¿verdad? El hijo de la promesa, querido. Dios le anticipa una promesa, que le iba a dar un hijo y sobre ese hijo iban a ser bendecidas todas las generaciones. Y sus generaciones iban a ser como las estrellas del cielo o como las arenas en la playa del mar. Así de grande, ¿verdad? Sin embargo, cuando Isaac crece, Dios le dijo a Abraham que tenía que ofrecerlo en sacrificio. Había una promesa, ¿verdad? Que Dios bendeciría toda su descendencia. Pero Dios un día le dice, dame a tu hijo. Había una promesa declarada sobre la vida de Abraham. Es decir, Abraham sabía de esa promesa. Entonces, ¿te das cuenta? Hay promesas sobre tu vida, querido hermano. Hay promesas sobre tu vida, querida hermana. Hay promesas sobre tu vida. Hemos visto unas prédicas maravillosas respecto a las promesas de Dios. Entonces Dios ha declarado promesas sobre tu vida y sobre mi vida. Y también declaró promesas sobre la vida de Abraham. Pero le dice, justo el hijo de la promesa, entrégamelo. ¿Te das cuenta? Ante semejante petición, queridos, no solo no le reclamó o protestó a Dios a Abraham, sino que fue capaz de someterse verdaderamente a él y de devolverle a Isaac sincera y fielmente. ¿Te das cuenta? La promesa de Dios estaba sobre ese hijo y Dios le dice, sacrifícalo para mí. ¿Te puedes imaginar qué podía haber habido en la mente de Abraham? Es decir, ¿era cuerdo lo que Dios le estaba pidiendo? Me prometió que sobre mi hijo iba a haber una descendencia bendecida y ahora me pide que lo sacrifique.
Y te das cuenta que Abraham no le pregunta ni le reclama nada respecto a semejante petición. Dios le dio, Dios le pidió. Todos los seres humanos somos de la carne, queridos, somos sensibles. Y ante algo así seguro que sufrimos y nos duele. Y muy probablemente nos abstendríamos de obedecer. Si tú tienes un hijo y Dios te lo pide, sabiendo que hay promesas de Dios sobre la vida de tu hijo, querido, y Dios te lo pide como se lo pidió a Abraham, ¿se lo das? Queridos, Abraham incluso ni intentó negociar con Dios. Y fue capaz de obedecer su mandato porque sabía que Dios primero le había concedido a Isaac y que después se lo iba a quitar. Obedeció correctamente, queridos. Así era la fe de Abraham en Dios. Yo quiero entender de que Abraham dijo, a ver, Dios me hizo una promesa sobre mi hijo. ¿Me lo pide ahora en sacrificio? Ok. Yo voy a creer antes en Dios que en mi carne. Mi carne me dice que no entiendo todo esto, pero yo voy a creer en Dios. Yo voy a tener fe en lo que Dios me dice, porque Dios es perfecto, porque Dios me bendice, porque Dios es fiel. Él no puede faltar a su palabra. No lo entiendo en este momento qué va a hacer Dios para cumplir la promesa de bendición sobre el hijo de la promesa, pero Dios me lo pidió, yo se lo doy. ¿Te das cuenta ese razonamiento de Abraham? Y no le discutió, y ni siquiera a veces como padres podemos decir y ponernos delante de la vida de nuestros hijos, ¿verdad? A mí, Señor, llévame a mí antes que a mis hijos, ¿verdad? No, Dios le dijo, dame Isaac. Y Abraham le dijo, alistemos las cosas. Vamos al monte porque va a haber un sacrificio. ¿Te das cuenta, querido? Obedeció. Creía verdaderamente en Dios y se sometió totalmente a Él. Incluso si aquello le suponía separarse de su mayor tesoro, de su Isaac, se ofreció a devolverle a Isaac a Dios. Al final, la fe y obediencias auténticas de Abraham a Dios le hicieron ganar su aprobación y sus bendiciones, queridos. Lo llevó al límite, Dios lo llevó al límite de su fe a Abraham. La promesa de Dios sobre la vida de Abraham debía cumplirse. Así es. Dios permitió que fuera precursor de muchas naciones. Su descendencia ha prosperado, se ha multiplicado, ha formado grandes naciones. ¿Por qué? Porque llevó la prueba, la refinación de la fe de Abraham. Fue llevada al límite y Abraham respondió. Gloria a Dios, queridos. Qué enseñanza más grande, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar también de la segunda historia, y es la de Job en la Biblia. Todos ya la conocemos, ¿verdad? Pero amerita citarla nuevamente, porque aquí Job, a diferencia de Abraham recibió una promesa, pero aquí Job no recibió nada. Aquí Job no sabía en qué iba a terminar toda la historia. Sobre Job no habían dicho que yo te bendeciré y tu descendencia será grande. No, Dios no le dijo nada. A Job lo sorprendió todo lo que vino en un instante, en un momento. Dios no le había revelado ninguna promesa como se la reveló a Abraham. Es decir, tal vez tú te puedes identificar con Job, en la que tal vez no estás consciente de que hay una promesa firme en tu vida de parte de Dios, sino que eres un hijo de Dios que obedece al Señor. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios que camina en santidad. Gloria a Dios. Sencillamente Job sabía que debía obedecer y ser fiel a Dios y punto, queridos. Tal vez es como está tu vida. Job, como sabemos, fue sometido a las pruebas sobre sus posesiones, siendo despojado de todas de ellas. Se lo despojó de todos sus hijos murieron. Y él mismo tuvo llagas, tuvo un cuerpo que tenía muchas enfermedades. Sin embargo, queridos, sabemos que a pesar de su sufrimiento, nunca pecó con sus palabras. No se quejó de Dios.
sino que aceptó todo de Dios dentro de su corazón. También fue capaz de buscar la voluntad de Dios y finalmente dijo, y estoy leyendo Job 1 del 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué tal? Y en Job 2:10 dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Querida comunidad, Job confiaba en su fe. Job confiaba en el temor de Dios. Job confiaba en la sumisión a Dios para decir cada una de estas cosas. Y así fue testigo de Dios. La razón por la que Job pudo ser testigo a través de tales grandes pruebas, aquellas pruebas y refinamientos que Job recibió, fue que creía que Dios gobierna todas las cosas, ¿verdad? Tenía fe. Esto es gobierno de Dios y no tengo por qué cuestionarlo. Dios me dio, Dios quitó. Y que sus pertenencias, todo lo que tenía, las posesiones, incluidos sus hijos, le habían sido dados por Dios. Así que era el derecho de Dios llevárselos. Tomar sus posesiones, tomar sus hijos, Dios tenía derecho. Y así lo entendió Job. Como ser creado, como hijo de Dios, debía aceptarlo y someterse. La capacidad, queridos hermanos, de Job de estar en la posición de un ser creado y obedecer incondicionalmente al Creador fue ser testigo de Dios. Porque más tarde oyó a Dios hablarle con su propia boca. Obtuvo una comprensión genuina de Dios. Escucha esto. Escuchó a Dios y entonces entendió genuinamente a Dios. Job obtuvo una recompensa que nunca habría ganado si no le pasaba todo lo que le había pasado. Y esta fue la bendición más grande otorgada a Job a través de pruebas y refinamiento. Tal como Job le dijo a sus amigos después de sus pruebas, después de haber sido refinado tan sutilmente con tantas calamidades en su vida. Job 23:10 dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Gloria a Dios, queridos. Hermano, hermana, ¿estás siendo probado? ¿Estás con problemas? ¿Estás sufriendo de algo? ¿Algo te hace sufrir? Querido, esto nos muestra que las pruebas y el refinamiento son en realidad el amor verdadero de Dios por nosotros. Él quiere que salgamos como oro. Solo a través de ellos podemos ser purificados y salvados por Dios, convirtiéndonos así en personas que están de acuerdo con la voluntad de Dios y no con nuestra voluntad. Si la voluntad de Dios se está expresando de esa manera en tu vida, querido hermano, querida hermana, sujétate, no reclames, no murmures y camina adelante en obediencia. Esta es la razón por la que Dios permite que estas cosas vengan sobre nosotros. Dios quiere que su voluntad sea cumplida, pero no por hacernos sufrir, no por hacernos daño, no. Él quiere nuestra refinación. Él quiere que salgamos como oro puro. Queridos hermanos, la palabra de Dios dice, cuando te enfrentes a sufrimientos, debes ser capaz de no quejarte contra Dios. Cuando creas que Él se esconde de ti, debes ser capaz de tener la fe para seguirlo, para mantener tu amor sin permitir que flaquee o desaparezca. Independientemente de lo que Dios haga, escucha esto, independientemente de lo que Dios haga, debes respetar su designio y estar más dispuesto a maldecir tu propia carne que a quejarte contra Él. Cuando te enfrentas a pruebas, debes satisfacer a Dios.
a pesar de cualquier negativa, a deshacerte de algo que amas o del llanto amargo que te produzca esa prueba. Solo esto puede llamarse amor y fe verdaderos, queridos. ¿Tenemos fe? Esta es la manera de expresar nuestra fe. Independientemente de cuál sea tu madurez espiritual, debes poseer primero la voluntad de sufrir dificultades, una fe verdadera y tener la voluntad de abandonar la carne. Deberías estar dispuesto a soportar personalmente las dificultades y sufrir pérdidas en tus intereses personales con el fin de satisfacer la voluntad de Dios. Debes también tener un corazón arrepentido por no haber sido capaz de satisfacer a Dios en el pasado y de arrepentirte ahora. Ni una sola de estas cosas puede faltar y Dios te perfeccionará a través de ellas. Si careces de estas condiciones, querido hermano, querida hermana, no puedes ser perfeccionado. Pablo lo entendió muy bien sobre los sufrimientos. Dice en 2 de Corintios 12, 9 y 10, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Te das cuenta cómo Pablo entendió la voluntad de Dios en el sufrimiento? La gracia de Dios en el sufrimiento. Porque por amor a Cristo me gozo. Escucha lo que dice Pablo. Pablo dice, me gozo por amor a Cristo en las debilidades. ¿Qué son las debilidades? Momentos que le hacen sufrir. Me gozo, dice, en afrentas. Me gozo en mis necesidades. ¿Te das cuenta? Son sufrimientos. Me gozo en las persecuciones. Me gozo en las angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así es. Sus pruebas y refinaciones alcanzaban perfección en Pablo. Alcanzaban firmeza, fortaleza y seguridad. Queridos hermanos, la gracia de Dios está expresada en nuestros sufrimientos, porque esa es la voluntad de Dios en las circunstancias que estamos viviendo. Yo te invito, hermano, hermana, a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y dile al Señor, Padre amado, acepto tu voluntad de estas pruebas y refinaciones en mi vida. Estos momentos de angustia, estos momentos de prueba y refinación sobre mi fe, sobre mi relación contigo. Padre amado, sácame como a un oro puro. Refíname, saca todas las impurezas para que sea verdadera mi fe. Amado Señor, gracias por tu gracia expresada en mis sufrimientos. Bendito es tu nombre. Te pido perdón por no haber entendido antes el propósito celestial que tienes sobre mi vida es hacerme perfecto, es hacerme más firme, es hacerme más fuerte, es hacerme salvo. Gracias, Señor. Alabo y bendigo tu nombre. Amén.